Vamos a hacer una oración, hermanos, para pedir a Dios que sea su voz la que hable a nosotros en esta tarde. Padre, te damos las gracias. Has sido bueno, Señor, misericordioso. Estamos agradecidos contigo. Vamos a meditar, Señor, en tu palabra. Señor, queremos rogarte que sea la voz de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, guiándonos, Señor, para poder entender tu palabra perfecta, hermosa, Señor. Danos discernimiento, danos entendimiento, que podamos, Señor, escuchar con todo nuestro corazón, escuchar con fe, Señor, y vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome sus lugares, mis hermanos, por favor. Romanos. Hemos visto, hermanos, en los recorridos que tenemos por las tardes, varios libros ya. Gracias a Dios, hermanos, hemos visto el recorrido por Mateo, que fue con el que iniciamos. El recorrido en Hechos, hermanos, y pues primeramente Dios hemos de entender un poquito acerca de la epístola a los romanos. Cabe aclarar, hermanos, que pues es muy distinto la enseñanza a partir de libros históricos a una epístola doctrina que es Romanos. No hay mucha historia en Romanos, más bien está dirigido a hacer correcciones, hermanos, a las iglesias. Específicamente había un remitente, ¿verdad? Que pues el apóstol escribe, él es el remitente, dirigido a los hermanos que estaban en Roma, a la iglesia cristiana que estaba en Roma, así que se le atribuye a Pablo. Otras epístolas, hermanos, presentan al escritor como tal. Pablo no escribe esta carta, a él se le atribuye, él lo reconoce, pero él menciona al final a su amanuense, a su escriba, que era Tercio, y Tercio funciona solamente en un versículo para mandar saludos, pero cabe mencionar que recurrió a la ayuda de una persona. Cuando Pablo externa esta carta, hermanos, pues él no tenía ni idea de que iba a llegar un día a Roma a predicar. Solo les externa en esta carta que él tiene el deseo de ir a esa iglesia. Pero, pues yo creo que Pablo no se imaginaba que iba a ir en condición de preso. Cuando él escribe esta carta, Pablo no estaba en Roma, él estaba en Corinto, en la parte final de su tercer viaje misionero, más o menos en el año 56, 57 después de Cristo, al final ya de su tercer viaje. Así que, pues es interesante ver la temática que Pablo maneja en esta epístola. La iglesia de Roma, hermanos, estaba constituida, pues en su mayoría por judíos cristianos. Judíos, hermanos, que pues habían escuchado el mensaje de Jesucristo y habían creído en el Señor. Pero también había muchos gentiles. Roma era la capital del imperio. Así que había mucho pueblo gentil creyente que hicieron, hermanos, formados de parte del Espíritu Santo la congregación en Roma. Entonces había dificultades. Recordemos que el emperador, hermanos, Hechos lo menciona, mandó expulsar a todos los judíos de Roma. Así que todos los cristianos judíos de Roma tuvieron que salir de Roma y la iglesia se quedó conformada solamente por la parte gentil. 5 años después, él permite nuevamente que regresen los judíos. Y entonces comienza la dificultad, porque había, hermanos, una discrepancia entre prácticas, entre situaciones que quería hacer la iglesia, que acusaban a otra parte de la iglesia. Y entonces Pablo se ve en la necesidad de escribir, hermanos, en dirección de lo que debe ser la iglesia de Jesucristo.
en la forma en la que Dios ha obrado la justificación, no por obras, no por un linaje, sino por Jesucristo. Romanos presenta a Jesús como la justicia de Dios. Él es nuestra justicia. Así que lo que vamos a ver, hermanos, difícilmente tiene contenido histórico. Es más bien una carta doctrinal. Pero vamos a analizar, hermanos, y nos vamos a encontrar con unas enseñanzas increíbles. Así que dice, para empezar, el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y lo que hace el apóstol es presentarse, hermanos. Estas son sus credenciales. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es el Señor? ¿Y cuál es su función? No, hermanos, no tiene la arrogancia de decir lo que por lo menos en las otras epístolas, en Filipenses, él tiene, o en Corinto, de decir, esto para mí pudiera ser suficiente. ¿Cuál? Para empezar, su nombre. Su nombre real era Saulo, no Pablo. Su nombre era Saulo, de la raíz hebrea Saúl, como el primer rey de Israel. Además, él era de la tribu de Benjamín. Además, hermanos, él venía de la academia de fariseos y había estudiado con la supereminencia de su tiempo, que era Gamaliel. Pablo lo que dice: yo soy siervo del Señor. Para él eso es suficiente presentación. El testimonio que Pablo tiene, hermanos, ante estos hermanos que en su vida él había visto, es que él sirve al Señor de esa iglesia. Entonces eso le vale a él para decir, para hablar y para dar una recomendación. ¿Por qué? Porque si algo tenía Pablo, hermanos, es que la palabra estaba presente en sus labios. La corrección que él hace, hermanos, va en una dirección de unificar a la iglesia. ¿Por qué? Porque había dificultades entre ellos mismos. Dicen dos, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Si ustedes han leído la Escritura, se dará cuenta que la pieza clave en la iglesia es Jesucristo. Ni siquiera el judaísmo, es Jesucristo. Así que la iglesia de Roma está recibiendo un shock. Es que peleábamos las prácticas, es que llegaron los judíos, es que llegaron cristianos judíos, es que los cristianos gentiles. Pues Pablo les dice, ambos, quien tiene la gloria en la iglesia debe ser Jesucristo. ¿Por qué? De él hablan las Escrituras. Si usted ha leído desde Génesis hasta Malaquías, tendrá, hermanos, en mente que el tema central de todo el Antiguo Testamento es Jesucristo. Pablo le dice eso a los hermanos en Roma. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Qué? Tiene mucho que ver, sí, porque es la profecía. Y recordemos que Jesús es el cumplimiento. No habría para nosotros sentido, hermanos, si Jesús se hubiera levantado diciendo ser el Mesías sin llevar a cabo todo lo que se había prometido y profetizado. ¿Por qué Jesús es pieza clave, hermanos, para nosotros? No existe nadie más que haya llevado a la perfección todo lo prometido en el Antiguo Testamento. Esa parte era difícil para entender a algunas personas. ¿Cómo es posible que en un solo hombre tengamos esa esperanza? Sí, no porque venga del linaje de David, sino porque él es el cumplimiento de todo lo dicho en el Antiguo Testamento. Y el linaje de David es solo uno de los aspectos que Jesús cumplió a la perfección. Así que tiene peso, porque no lo dice primero, hermanos, esto viene después de haber citado todo el Antiguo Testamento. Porque es importante que conozcamos la Biblia. Aquí Pablo nos está diciendo, si ustedes han leído la Escritura, iglesia, se darán cuenta que Jesús es la clave del amor de Dios. Fue
declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este es el testimonio de Jesús. ¿Quién es? ¿Quién dijo ser? ¿Quién demostró ser? Y lo que Él hizo para mostrar su divinidad. Hermanos, recordemos que Jesús no es el primero, no fue el primero en decir que era Cristo. Cuando vimos en el recuerdo de Hechos, Gamaliel menciona por lo menos a dos personajes que ya se habían levantado diciendo ser el Mesías. Pero ¿qué hubo de diferente entre esos dos, Teudas y Judas? La clave es la resurrección. La clave es la resurrección. Y Pablo le dice eso a los romanos. Tenemos en Jesús a un ser diferente, a una persona única, porque la resurrección marca la diferencia. Hermanos, cuando Pablo le escribe a los corintios, es claro al decir: si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe y somos los más dignos de conmiseración. Todos deberían de tenerle lástima al cristianismo. Pero dice: mas he aquí, Cristo ha resucitado. Hermanos, si esa es la promesa para nosotros, la garantía de que después de lo que pase aquí, hermanos, Dios seguirá gobernando, dirigiendo y siendo glorificado por su pueblo, aún después de la muerte. La clave está en la resurrección. Es a través de Jesús, versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para recibir nosotros, hermanos, reconocimiento. No, dice, para la obediencia. Usted y yo somos cristianos, nuestra responsabilidad es la obediencia. O sea, imagínense, Pablo le está diciendo a la iglesia: dejen de pelearse y díganme qué tan obedientes son. ¿Qué tan obedientes a la palabra de Dios somos? ¿Cómo esperamos, hermanos, ver bendición si nuestro corazón no tiene la obediencia en amor al Señor? Si nos cuesta trabajo obedecer a Dios y solo decimos amén, sí, porque el pastor dijo que dijéramos amén. Hermano, no diga amén si en su corazón no hay disposición a ser obediente. No digamos amén, hermanos, si a la verdad no tenemos pensado continuar con una vida devocional seria. ¿Qué caso tiene? Es una confrontación difícil, hermanos, porque no se trata de tener la razón en la iglesia. El único que tiene la razón en la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Él quiere trabajar en nuestro corazón. Así que es claro al decir: para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y aquí sí Pablo arremete: ni judíos ni gentiles, la iglesia, punto. Esa es la clave. Jesucristo, su iglesia, obediencia, amor, lealtad, fidelidad. Pero se trata de un compromiso. No de ver, vamos a votar quién tiene la razón. Imagínense a Pablo ahí escribiendo de los romanos. Los cristianos judíos levanten la mano, los cristianos gentiles. Pablo dice: tenemos que ser obedientes todos. Queremos ver bendición en nuestras familias, queremos ver bendición en nuestra iglesia, queremos ver bendición en nuestra vida. Esta palabra es clave: obediencia, fe, por amor de su nombre, dice el versículo 5 al final. Por amor de su nombre. Los que hemos creído en Cristo, ¿cómo nos hacemos llamar, hermanos? Cristianos. Pues por amor a ese nombre, comportémonos como tal. Por amor a ese nombre, hermanos, actuemos en santidad. Por amor a ese nombre, comportémonos, hermanos, en obediencia. Porque la gente nos llama cristianos.
Y Jesucristo merece la honra. No es digno, no merece el Señor que la gente diga, ¿y eso que es cristiano? No sé si ha escuchado eso. Le puedo asegurar que tristemente sí lo hemos oído. ¿Y eso que es cristiano? Y mira cómo trata a la esposa. Y mira cómo es tranza, ¿verdad?, en el trabajo. Y mira lo que dice cuando se enoja. Y eso que es cristiano. Aquí Pablo nos está diciendo, recibimos por gracia el llamado. No lo merecemos y nos hacemos llamar cristianos. Se supone que debemos ser obedientes a la fe que profesamos. Y dice, por amor de su nombre. ¿Qué caso tiene decir que somos cristianos, hermanos, si Jesucristo no brilla en nuestras vidas? ¿Qué caso tiene decir que somos cristianos si la Biblia solo es un adorno más en nuestras familias y en nuestras casas? Así que sí, hermanos, tenemos una llamada de atención muy fuerte en todo el recorrido que vamos a tener en Romanos. No nos ofendamos, Dios nos está corrigiendo. Tenemos que aprender lo que Dios espera que su iglesia hagamos y que nuestro comportamiento no se deje llevar por la cuestión temperamental, sino que nuestro comportamiento esté guiado por el fruto del Espíritu Santo. Dice después en el 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, y ustedes, iglesia, también tienen un gran gozo. Le pertenecemos a Jesucristo. Le pertenecemos a Él. Pero esto implica, hermanos, una actitud aprobada por el Señor. Que caminemos como siervos del Señor. Dice al final, en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos, la carta va dirigida a todos los hermanos, la iglesia que está en Roma. Pablo no le da, hermanos, el visto bueno a una de las dos partes en el conflicto en la iglesia. Pablo habla de una sola iglesia, de un solo pueblo y de una sola responsabilidad, obediencia. Vamos a leer todos juntos el versículo 1, por favor. En voz alta. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Quiero pedirle que saque una hojita de su Biblia, de su libreta, de donde tenga usted una hojita. Si ya entendió, por lo menos la primera parte, que es la introducción de Romanos. Y vamos a copiar literalmente el versículo 1, solo que en lugar de ponerle Pablo, le va a poner su nombre. Así que copie usted todo el versículo, solo no le ponga Pablo, póngale el nombre de usted. Todo el versículo 1. Solo que no le ponga Pablo. Si ya lo tiene escrito con su nombre, por favor léanlo en silencio 2 veces. No me mire a mí, mire lo que dice la palabra.
le quiero pedir que ese papelito lo ponga ahí cuando usted despierte en la mañana, que lo primero que vea sea ese papelito, ya sea en su despertador, sea en su celular donde esté su alarma, sea en el monitor de la tele, en el radio, lo primero que usted vea, y no se le olvide todos los días al despertar. ¿Quién es usted? El versículo 1 es nuestra identidad como cristianos. Ahora lo vamos a leer en voz alta, todos juntos, pero diciendo nuestro nombre. En voz alta, esta es una confesión de identidad. ¿Quién es usted? Cuando responda a esto, piense de esta forma: yo soy lo que dice la Biblia. Cuando le digan quién es usted, piense en Romanos 1:1. Dice entonces el versículo ahora en voz alta con nuestro nombre. Dice así, hermanos: que soy siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartada para el Evangelio de Dios. Ahora es diferente. Usted y yo tenemos identidad como cristianos. Pues entonces, por amor a ese nombre, vivamos dándole la gloria a Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por la sabiduría que tú diste al apóstol. Y hoy salimos con un compromiso, Padre. Sabemos quién somos y sabemos lo que tú quieres. Ayúdanos, Señor, enséñanos, guíanos. Que podamos portar, Señor, con dignidad el término cristianos, para que la gente vea, escuche y conozca a Jesucristo, Señor, y que podamos caminar en santidad por amor a tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque somos salvos por lo que hizo Jesucristo. Así que, Señor, ayúdanos a confiar en ti y a descansar en ti. Eres todopoderoso. Confiamos en ti, Señor. Guíanos, Padre. Estamos aquí, Señor, y queremos servirte, Padre. El mundo es hostil, la vida es dura, pero tú sigues siendo el Rey de Reyes y sigues cuidando de tu pueblo. Así entonces te damos gracias, porque no nos has dejado solos. Gracias por tu palabra, mi Dios.